Muchas gracias a las dos palabras. Estáis viendo, bueno, me voy a ayudar de una presentación. En esta presentación no os preocupéis porque no va a haber copias de artículos, como mucho alguna frase de algún artículo. Me gusta más poner esquemas, dibujos, para que se quede grabado en el recuerdo un poco el esquema de las cosas, tal como luego se pueden rellenar. Los temas son dos: para patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Fijaros bien en esas iniciales, porque a partir de ahora aparecerán como PPBPD. Y contrato de alimentos. Los dos llegaron al derecho español con la misma ley, la Ley 41/2003. En esta ley había figuras específicas para personas con discapacidad, o sea, se exigía el requisito de que se tratara de una persona con esta discapacidad. Y otras figuras que no eran específicas para personas con discapacidad, pero eran muy útiles en el ambiente, en el mundo de la discapacidad, como el contrato de alimentos. No se exige tener una discapacidad para beneficiarse de los efectos de este contrato. Una cosa, dos puntuaciones breves. Me dirigiré, está pensado esta presentación, esta exposición, para personas no juristas. O sea, hay juristas apuntados, me perdonarán, pero no voy a profundizar en los interesantes problemas de derecho que se plantean, sobre todo de una institución como el patrimonio protegido, que tiene solo 8 artículos. Deja muchas cosas en dudas. Me interesa ver qué hace, cómo funciona el patrimonio protegido, y lo mismo con el contrato de alimentos. Estamos en el ámbito del derecho civil. El derecho civil es el que regula las relaciones entre personas, o sea, uno que compra y uno que vende, uno que se casa con otra persona, uno que se descasa de otra persona, o uno que tiene un hijo y tiene relaciones determinadas con ese hijo. Cuando se relaciona con la administración, por ejemplo, yo pido una pensión a la Diputación, a la Comunidad Autónoma, al Estado, pido una pensión, la administración es parte de la relación jurídica. Eso es derecho público que no vamos a tratar hoy. Y esto interesa porque cada rama del derecho identifica a las personas con discapacidad conforme le conviene. Entonces, tenemos que empezar por identificar a la persona con discapacidad en el derecho civil. Se ha producido una evolución en los últimos años. En los últimos años nos centramos solamente en los últimos 50 años de forma muy rápida en la reforma de la incapacitación del 1973, que es muy importante, cambió completamente el sistema. Se fijaba en personas que no pueden valerse por sí mismos. El que no puede valerse. Solución: se le incapacita, se le dice, tú no hagas nada, vamos a poner a alguien que lo hará por ti, porque lo hará mejor, porque tú no sabes. Era la institución principal de la tutela. El siguiente paso, la ley precisamente que crea estas reformas de hoy, que en este aspecto de identificar a las personas con discapacidad se remite a porcentajes, porque ya se manejaban en el derecho administrativo, en el derecho público, 33 o 65%, según tipos de discapacidad. Lo importante es que por primera vez aparecían personas con discapacidad que actuaban en derecho y que no hacía falta salir corriendo a capacitarlas. Hasta entonces, el funcionario tiene que ir al fiscal para que el fiscal promoviera una incapacitación. En la ley del 2003 se olvida de eso. La persona actúa en derecho, en las relaciones jurídicas, y no hace falta incapacitarla. El siguiente paso lo da la convención, que ya será suficientemente conocida, por lo menos en los rasgos generales,
que se fija en las personas que por una discapacidad no pueden actuar en igualdad de condiciones que los demás. Y estas personas, en vez de incapacitarlas, les ofrece apoyos, que podrían ser más o menos intensos. Pero la solución es que en derecho actúa el incapaz con los apoyos que necesite. Y el último paso de la evaluación es el Código Civil. El Código Civil, para 6 artículos, se remiten los porcentajes del 76 y 75%, a los que añade la dependencia grados 2 o 3, y se trata de situaciones en las que hay una persona perjudicada. Por ejemplo, cuando dice que puedes dejarle toda la herencia a una costa de la legítima de los hermanos. Los hermanos son perjudicados. En este caso, la ley exige papeles, exige certificado. Y lo suelo representar con el logotipo de Equitas, que utilizo para representar a una persona con discapacidad, pero encerrado en un cuadrado. O sea, este es el que tiene un certificado. Para los demás casos, se fija en la necesidad de apoyos. Los demás casos en que en derecho civil aparecen personas con discapacidad se refiere a aquellos que necesitan apoyos para actuar en igualdad de condiciones con los demás. Y tenemos el logotipo, en este caso, sin el cuadrado en azul. ¿Y esto cómo afecta a las seguras de hoy? Al contrato de elementos, pues en principio nada como requisito para el contrato de elementos, que lo veremos al final. Para el patrimonio protegido, aparte de que este sistema significó la desaparición de la incapacitación, para el patrimonio protegido, pues para ocupar el papel de beneficiario se mantiene lo que creó la ley de 2003. O sea, la actual reforma ha retocado ligeramente la ley de patrimonio protegido, pero no con demasiada importancia, y se mantiene el requisito de tener un certificado. Pero para los demás papeles que puede desempeñar una persona en la vida de un patrimonio protegido, se le aplicarán las normas generales de la necesidad de apoyos y la utilización de esos apoyos. Y estos papeles los vamos a ver con detalle. Vamos a orientar esta primera parte desde el punto de vista de la situación económico-social en que se encuentran las personas. Todas las personas tenemos gastos. Las personas con discapacidad, normalmente más. Aparece tratamientos de logopedia, vacaciones con asistentes, gastos más caros para desplazarse, adaptación de un coche, una serie de gastos superiores a los de otra persona. Y en general, para pagar estos gastos, se utilizan fuentes de ingresos que son el patrimonio, o sea, lo que alguien ha ahorrado o ha heredado, pensiones y trabajo, el sueldo que le pagan a alguien. De aquí salen el dinero para pagar los gastos. Aquí no hablaremos de las pensiones, eso es cuestión de derecho público y no nos ocuparemos de ellas, no se ocupa de ellas el patrimonio protegido. Y claro, el patrimonio y el trabajo, ¿pero de quién? Normalmente de los cuidadores, padres o hijos, respecto de padres que van cumpliendo años y perdiendo capacidad, o de otros. Tenemos los abuelos, los hermanos, normalmente de parientes. Eso lo que interesa para el patrimonio protegido. Y estos señores son los que con su patrimonio o con su trabajo pagan los gastos de una persona con discapacidad. Normalmente, aparte de los ingresos que esta persona pueda tener. Con esto, ¿dónde aparece el patrimonio protegido? Pues ahí en medio. Estas mismas personas aportan
bienes a un fondo común, que es el patrimonio, y de este patrimonio salen bienes exclusivamente para pagar gastos de la persona con discapacidad. Exclusivamente. Ahí está el patrimonio. Y diremos ahora, bueno, ¿tiene interés o no? Pues el interés, el principio, el principal, el que más se ve, es la deducción de impuestos. Al final del patrimonio veremos el tratamiento fiscal de esta figura. Pero hay otros intereses también. Puede servir para ordenar varias contribuciones al beneficiario. Por ejemplo, casos que he tenido, hijos que se organizaban para hacer aportaciones a un patrimonio protegido del que se iban a pagar la residencia de los padres. También permite ordenar el destino del patrimonio familiar, es una herramienta más, y es una herramienta que se puede utilizar para el fomento de la autonomía personal de una persona con discapacidad, jugando con las normas de administración que veremos. Nos quedamos con el esquema básico y aquí hay que ver sus características. Primero, es un patrimonio separado. O sea, una persona con discapacidad puede tener una cuenta recurrente donde ingrese su pensión o su trabajo y aparte otra cuenta corriente donde se ingresen las aportaciones del patrimonio protegido. Están separados. Tienen reglas distintas. La principal es el destino. Es un patrimonio de destino. Y la ley se harta de decir que el destino son las necesidades vitales de la persona con discapacidad. Nos faltó quien preguntó a la agencia tributaria, prontamente corante, oiga, y todas estas necesidades, un párrafo como de 10 de líneas, se pueden pagar por el patrimonio protegido y la agencia tributaria pues simplemente no lo contestó. Dijo, nos remitimos a las normas de prueba, generales de prueba, y ya está. Pero también hay otras normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, la Constitución, que dice en el preámbulo que se espera de los derechos humanos, y en el 2.2 dice que las normas de derechos fundamentales se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales ratificados por España. Y ambos cuerpos, la Declaración y el Tratado principal en esta materia, tienen listas de situaciones que son derechos de las personas en general, la primera, y de las personas con discapacidad. Así, la propia Convención empieza en su primer artículo remitiéndose a los derechos humanos y los derechos fundacionales y luego hasta 16 veces más dice que esto es una cuestión de derechos humanos y desarrolla una serie de derechos que tienen las personas con discapacidad, entre ellos en el artículo 12, a intervenir en las relaciones jurídicas, que es lo que ha ocasionado todo lo que se ha hablado de esta ley acerca de medidas de apoyo voluntarias, para de hecho, judiciales, y etcétera. Por lo tanto, yo deduzco, no lo dice la ley, no lo deje de la gente tributaria, que el concepto de necesidades vitales debe ser interpretado en sentido amplio, incluyendo todas aquellas situaciones a las que tiene derecho una persona con discapacidad, por lo menos según nuestras leyes, la Declaración de Derechos Humanos y las comprendidas en la Convención. Seguimos ahora vamos a ver el patrimonio desde las funciones que se desempeñan en la vida del mismo. Por un lado, tenemos a alguien que lo constituye. En segundo lugar, alguien que va a aportar, los aportantes. En tercer lugar, el beneficiario, con su cajita, ya nos indica que ahí hace falta certificado. Y en cuarto lugar, alguien que administra.
El funcionamiento muy básico es, primero, alguien lo crea, establece las normas por las que ha de funcionar el patrimonio protegido, alguien aporta un capital, dinero o bienes, lo que sea, alguien se ocupa de administrar ese, esas aportaciones que forman parte del patrimonio protegido y alguien se beneficia. Decíamos antes que el beneficiario puede tener, es un patrimonio separado, puede tener su cuenta corriente donde él decide lo que quiere y si decido comprarme una moto, me compro una moto y es titular de otra cuenta del patrimonio protegido que el beneficiario como tal no decide, sino que lo decide el administrador. Pues bien, estas cuatro presunciones, estas cuatro funciones no se indican que haya cuatro personas, porque lo más habitual es que los aportantes sean el mismo que lo constituye. Por ejemplo, padres respecto de sus hijos. También es muy habitual que la misma persona ocupe el papel de administrador. Y también es habitual que el beneficiario ocupe algunas de las posturas de las otras funciones que hay en el patrimonio protegido. ¿Eh? No es que haya pocas personas, pero hay cuatro funciones reguladas por separado. Vamos a ver esta regulación. Siempre en mente patrimonio protegido y un beneficiario. Y tenemos el primero que interviene, es el que lo constituye. ¿Quién? Pues primero el beneficiario. Es posible que necesite apoyos voluntarios, guarda de hecho o judiciales para constituir un patrimonio protegido, asistenciales o representativos. ¿Es posible? Aquí actuaría conforme a las normas que no exigen un certificado, sino sus posibilidades de actuar. Si no, los gestores de apoyo. Y también la ley autoriza al fiduciario autorizado o al comisario. El fiduciario es el viudo, digamos, del el sobreviviente del 831 del Código Civil, o sea, la situación en que una persona encarga a su mujer o cónyuge o pareja eh, que distribuya su herencia entre los descendientes comunes. Y el comisario, pues lo mismo, pero en las legislaciones plurales y con muchas más facultades que las que tiene el Código Civil en el 831. Aquí es una limitación porque si el comisario puede o no constituir un patrimonio protegido, lo deberían decir las legislaciones que regulan el comisario. Eso no es cuestión de competencia, no las Cortes de Madrid, sino el Parlamento vasco, gallego, navarro, que tengan competencias en estas materias. Y se añade que puede ofrecerlo, pedirlo cualquier persona. Esta persona que tenga interés, que quiera constituirlo, se lo pediría a los anteriores y si los anteriores se niegan, puede pedirlo al juez para que éste los constituya. Segundo rol, el que aporta cualquiera con el derecho legítimo necesita el consentimiento del beneficiario con sus apoyos y tenemos la misma referencia al comisario o oficiario. ¿Qué hace el constituyente? Pues hace un inventario, tiene que haber una primera protección, establece las reglas de administración y cualquier otra exposición. Por ejemplo, puede decir, de dentro de las necesidades vitales, esta aportación se destina a que estudie una carrera o se destina a que pueda vivir independiente de sus padres. ¿Y qué hace el aportante? Pues aparte de pagar, puede determinar el destino final de los bienes. O sea, al extinguirse el patrimonio, ¿a quién van estos bienes si no se han gastado por el camino? Siguiente sujeto, el beneficiario. Un beneficiario con patrimonio. ¿Mm?
Los requisitos, 33 o 65% de discapacidad. Hay que tener en cuenta que la institución del patrimonio protegido no es una derivación del procedimiento de apoyos, ¿m? De medidas voluntarias, guarda de hecho judiciales. No, es una cuestión distinta porque está muy influenciado por el destino que se le va a dar a el contenido del patrimonio y a las normas de administración, que pueden no tener nada que ver con las que tenga una persona fijadas, por ejemplo, por el juez en una curatela. La forma de justificarlo, mediante certificado de discapacidad, por la administración o por el juez, porque el documento administrativo es recurrible ante la justicia ordinaria. Y esta puede decir que, aunque la administración lo haya negado, judicialmente se le declara el grado suficiente para ser titular de un patrimonio. La situación del beneficiario ocasiona algunas dudas, responsabilidad, como es el mismo titular, el del patrimonio personal de una persona y el del patrimonio protegido, el mismo titular. Unos responden de las deudas del otro, se confunden las responsabilidades. Y segundo, la gran pregunta, especialmente padres con varios hijos, ¿puedo constituir un patrimonio para varios hijos? No. Es una preocupación de la ley desde el principio mantener que no hay una persona jurídica distinta de el titular con discapacidad. En Cataluña y Navarra son regulaciones, que son las otras dos que hay, han permitido que tenga una personalidad distinta. En el derecho común, no. Vamos a la J. ¿Qué se aporta? Bueno, aquí vamos a distinguir. Es una clasificación que hizo nuestro compañero Carlos Marín en la primera obra importante sobre el patrimonio, por cierto, obtuvo el premio Iquitas y se le publicó. Distingue patrimonios de ahorro y patrimonios de gasto. El patrimonio de ahorro se invierte en bienes productivos, mientras que el de gasto, consumibles de forma periódica. El primero es para ahorrar para el futuro. El segundo, para pagar cuanto antes los gastos de una persona con discapacidad. El primero tiene unos escasos valor alto y los otros, pues normalmente de escaso valor. Los primeros se utilizan los rendimientos o el aportado. Yo aporto una vivienda, pero que tenga un patrimonio para el futuro y mientras tanto que viva en ella o la alquile. Y se integra hay que coordinar con las normas sobre la herencia del aportante. En el de gasto, lo que aporto, lo gasto, porque no tengo más remedio. Y es útil para promocionar la promoción personal para la persona con discapacidad. Por último, en ambos casos, se permite la desgravación, que lo veremos al hablar de impuestos, durante 5 años. También con lo que se creó el patrimonio se pensó, bueno, y tampoco esto es para los gastos de una persona, tampoco vamos a promocionar una figura con beneficios fiscales y altísimo valor. Al final se dejó ese control a el volumen, al control fiscal. ¿Cómo? Limitando las aportaciones que permiten una deducción de impuestos. Finalmente, hasta aquí, prácticamente la norma civil, vino la norma fiscal, tercer capítulo de la ley del 2003, introdujo una norma que responde a la idea que tuvo Hacienda de que la finalidad, aunque no lo decía la ley, no lo dicen los artículos, ¿eh? De mantener el patrimonio al menos durante 4 años.
que la finalidad es constituir un patrimonio. Y si intenta constituido, se aguanta 4 años, cifra que no tiene lógica, salvo si lo comparamos con los plazos de prescripción de impuestos. ¿Y qué consecuencia ha tenido? Pues prácticamente en el derecho, los ámbitos del derecho común, se ha cargado el patrimonio protegido de gasto. Aquí tenemos una prospección, primero, en el ámbito de todo el territorio nacional de España, entre los años 2007 y 2013, la media de aportaciones anuales fue casi 53.500 euros por patrimonio. Digo aportación, no las deducciones. Pienso en la aportación. Luego los podrás deducir durante 5 años, ¿no? Pero claro, esto atrae a familias, a personas que pueden desbolsar 54.500 euros. Mientras que en otro ámbito he tomado Álava, que es el que conozco, donde he trabajado, donde he tenido ocasión de hacer muchos patrimonios protegidos y donde no existe la prohibición de disponer en 4 años. O sea, puedes aportar y gastar todo al día siguiente. Puedes aportar y al día siguiente comprar una silla de ruedas o al día siguiente domiciliar los recibos del logopeda o pagar unas vacaciones más caras porque necesita un asistente. En este caso, la medida de aportaciones anuales no llega a 7.000 euros. Claro, y el efecto de esa prohibición de disponer, ese efecto social, es que ha empujado al patrimonio hacia las clases que pueden permitirse el lujo de regalar 54.500 euros de golpe. Mientras, sin la prohibición de disponer, pueden utilizar aquellos que tienen una cantidad mucho más modesta para disponer. Porque tengamos en cuenta de esos 7.000 euros, la mayor parte tienes que gastártelos, quieras que no, en el hijo normalmente beneficiario de este patrimonio. Vamos ahora a la forma. Quiero hacer un patrimonio, ¿cómo se hace? En general, los contratos, cualquier contrato, una compra, por ejemplo, la pretensión es que tenga unos efectos. Por ejemplo, la compra, que yo que compro sea propietario de lo que compro. Y para ello está el sistema jurídico y Hacienda. No al que ver a Hacienda. El sistema jurídico que me va a pretendo hacer un contrato que el sistema jurídico me reconozca como propietario de lo que he comprado. Para ello, ¿qué hace nuestra legislación? Pues le suma un funcionario público, da como resultado una convenio público y la consecuencia de la convenio público es que el sistema jurídico y Hacienda me lo reconocen. Me reconocen los efectos. Trasladamos esto al patrimonio protegido. Los efectos concretos son el destino, que provoca unas reglas de administración y de control, y la deducción de impuestos. Ahí Hacienda queda al edicto de su deducción de impuestos. Y entonces, cuando creó un patrimonio protegido con importantes deducciones fiscales, dijo, no, por un lado, de deducciones, y por otro lado, que el interesado en el patrimonio es una persona con discapacidad normalmente muy vulnerable, dijo, bueno, pues voy a aplicar todos los controles de seguridad jurídica de que dispongo sin llegar a meter al juzgado a autorizarlo. ¿Y cuáles son esos controles? Pues el documento público, por un lado, si todo el mundo está de acuerdo, interviene el notario. Si no está de acuerdo, en aquel caso en que uno pedía y se le negaba y se va al juzgado, en el primer caso será una escritura pública, en el segundo caso será una sentencia. Más publicidad.
al registro civil. Hay una descoordinación en la modificación del 2021, pero se salva con la ley de registro civil que permite la inscripción de la Constitución y el régimen del patrimonio protegido. Si hay inmuebles, al registro de la propiedad, y si hay fondos, contratos similares, al depositario de esos, gestor de esos fondos. Y además, el notario comunicará el registro al fiscal. Lo comunicará al registro civil y lo comunicará al fiscal. Seguimos normas de administración. Era el cuarto sujeto que nos faltaba. ¿Quién administra este señor Morao? Que debe ir emparejado con quien controla. Administra. Si se ha constituido por beneficiario, se atenderá a las normas de la escritura de constitución. Si se ha constituido por otros, se atenderá a las normas de la escritura de la constitución, pero aquí se recalca la posibilidad de establecer salvaguardas al constituirlo, al reportarse o por el juez. También. Aquí hay un artículo, el 5, que plantea una confusión porque habla de que no hace falta subasta y exclusiones de la autoridad judicial. Esto es debido a que antes, en la redacción del 2003, se pedía autorización judicial para determinados actos, los mismos que el tutor necesitaba autorización judicial. En el anteproyecto de ley del 19 se mantenía y en el proyecto de ley del 21 desaparece. Pero no desaparece el párrafo del 5 que dice que se podrá pedir al juzgado que excluya de la autorización judicial determinadas actuaciones. Bueno, también están prohibidos que sean administradores los que tienen provisión para ser curadores. Y su contrapaso, el control. Y aquí interviene el fiscal. Se atribuye el control de esto al fiscal, que podrá al que habrá que rendir cuentas y podrá pedir documentación adicional. Y por ahí en la esquina nos parece el juez, pues el fiscal, si hay cosas raras, lo comunicará al juez, que tiene facultades muy amplias para establecer cambios en la estructura, cambios en la administración, hasta llegar a la posible extinción del patrimonio protegido. Por último, la Comisión de Protección pues no ha hecho nada hasta entonces, salvo hace un año que reunió un comité para que abordara una reforma de la ley, una revisión de la ley, cuyos trabajos están prácticamente hechos, pero atascados en cuanto hemos llegado al punto donde la burocracia empieza a seguir, que se da toda una memoria que luego habrá que comunicar y demás. El trabajo está hecho en medio de la última redacción y esperemos que los cambios en atrasos en el procedimiento legislativo no les retrase demasiado. Por último, termina el patrimonio protegido con las normas de extinción. ¿Cuándo se extingue el patrimonio protegido? Pues hay un artículo, el 6, que habla de fallecimiento y pérdida de la condición de beneficiario. Las dos cosas. Cuando se muere el beneficiario o si éste se modifica su porcentaje de un 33 se queda en el 30 y se pierde la condición y se extingue. Para el primer, bueno, no cita la ley el consumo y se me lo gasto. En el primer caso dice que se integrará en la herencia del fallecido, se juntarán su patrimonio personal, la cuenta de la pensión con la cuenta del patrimonio fallecido, y en el segundo caso
se integra en el patrimonio territorial, desaparece el destino, desaparecen las normas especiales de administración y pasa a integrarse en el patrimonio personal del beneficiario o ex beneficiario. Pero recordemos que al hacerse aportaciones se podía determinar el destino al extinguirse el patrimonio. Y lo trata la ley y dice que se aplicará este estreno y si no es posible otros similares. Lo deja de indeterminado. En cuanto al consumo, ¿qué pasa si me lo gasto? Pues tampoco es una cosa de extensión automática, no es normal que lo diga. Y aparte de eso, puede interesar que se mantenga la estructura ya creada de administración y demás ante el proyecto de nuevas aportaciones. Por ejemplo, si yo me hago lo gasto para julio y tengo previsto realizar nuevas aportaciones con la extra de diciembre, más la extra de diciembre de mi mujer, más la de el abuelo, interesa conservar la estructura y que no haya una norma que diga que automáticamente se ha extinguido y tenga que volver a hacer una eh, construcción completamente nueva. Hasta aquí las normas que fijan, digamos, la normativa sustantiva del patrimonio y nos queda la normativa fiscal, principalmente el impuesto de renta. Muestro aquí un esquema resumidísimo del impuesto de renta. Ingresos por un lado, más de ganancias patrimoniales, todo sumado, forman la base imponible. Se le quitan las deducciones que procedan y se llama base liquidable, se le aplica el porcentaje, los porcentajes que sea, y dan la cuota, tienen nuevas deducciones, da una cuota líquida que será superior o cero. Se quitan las retenciones y pagos fraccionados y es la cuota diferencial, o sea, me toca a pagar o me devuelven. Sobre esta base, que dejamos ahí en la izquierda, vamos a ver qué pasa con el patrimonio. Desde el punto de vista del beneficiario, se inventa la legislación, Hacienda, el capítulo tercero que redacció Hacienda, que está sujeto como rendimiento del trabajo y exento hasta 10.000 euros por aportante y año y hasta una suma total de 24.250 euros por año. Para el beneficiario, sujeto y exento, no paga. En cuanto al aportante, no se genera ganancia patrimonial. Si aporto un local y tiene un incremento desde que lo compró hasta lo que lo aporté, no se genera, pero se traslada esto al beneficiario. Si luego el beneficiario vende, se traga el aumento, la ganancia patrimonial que yo tuve desde que lo compré hasta que lo aporté, más la que haya podido tener él desde que se aportó hasta que se vende. Siguiente efecto, abajo el puesto de sucesiones, donaciones, pues dice que está no sujeto al impuesto de donaciones, realmente es una donación, es transmitir a cambio de nada, a cambio de recibir nada, con límites. Entonces, lo que exceda de los 10.000 o los 24.000 que eran la exención del impuesto de renta, pasan a pagar por impuesto de donaciones. En cuanto a transmisiones patrimoniales, lo declara exento. Para el aportante, pues la deducción hasta 10.000 euros por persona y año. En total, suma 24.250. ¿Quiénes? Los parentes del tercer grado, el cónyuge, el tutor, el que lo recibe en el acogimiento y demás, ¿no? Pero con la carga de no disponer durante 4 años.
Durante esos 4 años lo que se puede hacer es inversiones, moverlo. Sobre todo si producen rendimientos, mejor. Y esos rendimientos siempre puedes gastártelos, pero durante 4 años el valor aportado se debe mantener. A partir del quinto año ya te puede costar en el beneficiario. Pero hay otra legislación fiscal. Resulta que los territorios históricos, que son Navarra y las 3 provincias vascas, recalco, territorios históricos porque no es la comunidad autónoma vasca la competente en situación de los puestos, sino Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que tienen una normativa coordinada. Navarra ha adoptado una normativa como la del sistema común. Pues el aportante aporta para gastos o para ahorros o rendimientos y tiene una deducción del 30% de la cuota, no de la base imponible, sino de lo que se le sale a pagar al final en el impuesto. Límite 10.000 euros por persona año. Aquí un año. No puedes diferirlo a 4 años más. Por lo tanto, para otras aportaciones que no sean dinero, se hace un poco insuficiente. Por otro lado, en el impuesto de renta, la aportación no hay ganancia ni pérdida patrimonial. Aquí no le trasladas el problema al siguiente. Y en el impuesto de sucesiones o donaciones, directamente está exento, sin distinguir cantidades para tributar por exención por debajo, ni nada más sencillo. Obligación formal, al final, informe a la Diputación, que es el mismo modelo que en el sistema común hay que informar a Hacienda. Y hasta aquí lo tenemos de objeto. Vamos ahora con el contrato de alimentos. Expongo brevemente lo que hace el Código Civil. Se ha dicho que no hace falta, que se podría crear, pero porque se podría crear aplicando las normas generales de los contratos, pero es que se aplican en los especiales. Recordemos, aquí no hace falta tener ninguna discapacidad. Consiste en la aportación de un capital en cualquier clase de bienes o derechos, cualquier cosa, a cambio de vivienda, manutención, asistencia a una persona y con carácter vitalicio. Sigue la legislación, estos son los artículos, luego veremos el esquema, a favor de una persona, o sea, a favor de al que aporta. Yo aporto un inmueble a mi hijo a cambio de que me asista, o a otra persona. Yo aporto un inmueble a mi hijo, el mayor, a cambio de que asista a su hermano, que casualmente tiene una discapacidad. Es el campo eh, eh, mejor, más útil de esta figura. ¿Cuánto es esa asistencia? Pues lo que se define en el contrato. Se pueden establecer garantías, incluso escribirlas en el registro de la propiedad, se regula si se muere el obligado, o sigue con los herederos, o se transforma en una pensión actualizable según las normas del contrato o según lo dispuesto lo que determine el juez. Y si no se cumple, pues se aplica lo mismo de la pensión actualizable, o se puede exigir el cumplimiento, o se puede resolver el contrato. O sea, tú me devuelves lo aportado y yo te devuelvo las pensiones. Y como me las ha gastado las pensiones, puedo establecer un aplazamiento. Siempre garantizando que quede lo suficiente para una pensión análoga. Eso más o menos es lo que dice la norma, que se mejora mucho las normas generales de resolución de los contratos. Vamos a ver ahora un poquito ya con dibujos de qué va esto, ¿no? El señor negro es el que aporta un capital. El señor verde, a cambio, línea de trazos,
se obliga a atenderle, asistirle. A él o a otro. Aquí metemos a la persona con discapacidad. Repitiendo el esquema, lo primero, transparente, un capital y un adquirente, una transmisión, la primera, y una obligación o a favor del transmitente o a favor de otra persona. Quedaros con el ejemplo. Hijo primero que recibe, hijo segundo que va a ser el receptor de la asistencia. Esto es el esquema del contrato de alimentos. Bueno, ahora cojo yo y lo cambio un poquito. Y veamos este esquema de familia. Unos progenitores, un capital, un hijo con discapacidad, claro, y otro, por lo menos otro, puede haber más hijos que no tienen discapacidad. ¿Y qué hacemos con hijos con discapacidad? Solución que primera, vamos a hacerlo todo. Hay una norma que permite lesionar la legitimidad de los hermanos y dejarlo todo. Bueno, claro, es que igual le dejo la casa heredada de la familia, que yo quisiera que siguiera en la familia, pues se lo dejo a mi hijo con discapacidad, el cual tiene que venderla y sale. Y prefiero que se la quede otro, que además me va a dar nietos. ¿Eh? Pero a cambio tienes que mantener a tu hermano. En el esquema de antes, el transmitiente pasa a llamarse causante. En derecho, el causante es el muerto. ¿Eh? El que ha muerto o el que va a morir. Hay un capital y a un sucesor que adquiere. ¿Cómo le transmite? Utilizando la mejora. Mejora en sentido amplio. En herencias significa dejar a alguien más de lo que estoy obligado a dejarte. Por ejemplo, en esta familia con 2 hijos, estoy obligado a dejar a cada uno de ellos, en el sistema del Código Civil, un sexto. Bueno, pues al hijo verde te voy a dejar 5 sextos, te estoy mejorando lo más que puedo, pero cambio esa misma evaluación de mantener a su hermano y la duplico en azul para que quede claro que el hermano está recibiendo un derecho directamente del causante, del aportante. Le deja a uno una herencia con una deuda y al otro un crédito. Un asistente en la vivienda, manutención, asistencia en la forma que yo haya determinado en el contrato. La forma de legado es útil porque permite al receptor rechazar el legado y aceptar la institución de heredero se lo hay, ¿no? No le obliga a rechazar toda la herencia. Y vamos al tratamiento fiscal de esto. Para ello voy a explicar un poco de las cláusulas de impuestos. ¿Qué impuestos tenemos por aquí? Y lo aplicamos al contrato de alimentos. Según las normas que ha detallado la ley y la agencia tributaria, al interpretarlas, y otras normas que no aparecen por ahí, pues que me he permitido deducir. Aquí tenemos 3 personas. Ya ves, el señor negro, los señores negros son los que van a pagar impuestos. En derecho se les llama sujetos pasivos, en derecho tributario. Estos sujetos pasivos, primero, el de más arriba, ingresa algo y ya está, se lo queda. Por ejemplo, puede ingresarlo por trabajo, porque se lo rogaran o porque lo hereda. Si antes tenía 100 y recibe 20, se queda con 120 en valor de su patrimonio.
Esto genera unos impuestos que se llaman impuestos directos, que son el impuesto de la renta, el de donaciones y el de sucesiones, que exige que alguien se muera. Pues de ahí el más que aparece ahí. Impuestos directos. Estos otros dos, en cambio, al establecer una relación, se dan una cosa a cambio de otra. Por ejemplo, el uno tiene una casa que le transmite el otro y el otro tiene un dinero que le transmite al uno. Antes tenían 100, se transmiten una casa que debe valer 20 y a cambio da un dinero 20 y cada una termina con 100. Esto genera lo que se llaman impuestos indirectos, que los principales, impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA en caso de profesionales. Nos quedamos con el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Qué hacemos con el contrato de alimentos? Contrato. Tenemos el mismo esquema de antes, ya lo conocemos. Hay una primera transmisión y paga por transmisiones patrimoniales, porque a cambio va a recibir una asistencia. Si es para prestar una asistencia. En caso de que sea dinero, está exento. Y tenemos esta asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? Pues que pagará transmisiones patrimoniales, pero no sabemos el valor. Entonces la ley dice que se utilizará una fórmula en que intervienen el salario mínimo interprofesional, el interés legal del dinero y las normas para calcular los porcentajes del usufructo. 3 elementos. Si de este valor resulta que vale más la asistencia de que lo que se ha recibido, habrá que pagar por donaciones. Aplicamos esto al legado, las mismas personas. La primera transmisión pagará por impuestos de sucesiones. Aquí no entra la normativa, pero habrá que deducir el valor de la inversión. Se transmite un inmueble que vale 100 con la obligación de prestar una asistencia que tiene un valor fiscal de 50, realmente estoy heredando 50. Y para el otro, no hay elementos aquí, asistencia para el causante porque se ha muerto. Para el otro, pues quede claro que lo recibe un derecho del causante, del fallecido. Entonces, tributaría por el impuesto de sucesiones. Luego lo complica más la norma del impuesto de la renta. Aquí no entramos a la hora de la extensión de la pensión, la venta de los bienes que se hubieran podido recibir. Vamos a poner un ejemplo. Salario mínimo es el valor que tiene hoy. El interés legal, el último que he encontrado es el 3%. Las normas del usufructo en la práctica son 89 años menos la edad del que va a recibirlo y la fórmula de capitalización a que se remite la normativa. Ejemplo, el que recibe tiene 45 años y un usufructo, por lo tanto, es el 44%. Lo que se ha aportado son 200.000 euros. Vale. Valor de la asistencia, aplicando la fórmula anterior, 58.000 y pico. ¿Qué paga? Por impuestos de transmisiones patrimoniales, en el primer caso, pagaría aplicando el tipo del impuesto, varía según las autonomías a los 58.000. Y como es menos que el valor, no paga por impuesto de donaciones. Pues con esto acabo. Aparte de las preguntas que he escrito, les redirijo, por si en el futuro surgen cuestiones de este tipo, a
o el consultorio que hay en la página web de la Fundación Equitas. Hay muchas consultas sobre patrimonios protegidos. Convendría que se les echaran una ojeada de explicación del patrimonio protegido, de cuestiones concretas. En fin, yo creo que les puede ser una ayuda en dudas que tenga. Y con esto, pues, Paloma, termino. Pues muchísimas gracias, Manuel, por la exposición. La verdad que ha sido súper ejemplificador y aclarador. A mí personalmente me ha ayudado bastante a entender las diferencias entre unos y otros, también todo el tema impositivo, que es verdad que es un poco complicado para las personas que no tenemos un conocimiento tan profundo. Si te parece, te voy a contar algunas preguntas que han ido dejando. Sí, Voy a ir primero al chat. A ver, tenemos unas preguntas. A ver, empezamos. De Pedro nos pregunta, perdón, todas las aportaciones a patrimonio protegido en escritura, todas sí, si todas las aportaciones a patrimonio protegido tienen que ir en escritura pública. sí, Conviene sí. sí, son sencillas, Ojo, creo, todas. ojo. La ley dice que sí, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, los mismos requisitos que aconsejan control por parte del sistema jurídico de la Constitución, con su primera aportación, se aplican al segundo. Aquí en Álava hicimos un sistema pactado previamente con la Diputación, es la que cobra los impuestos, ¿eh? Que consistía en agrupar aportaciones a una escritura. Por ejemplo, yo sé que voy a poder y tengo intención de aportar al patrimonio protegido de mis hijos 8.000 euros al año. Vale. Y sé que la previsión es que lo mantenga donde por un periodo de tiempo se aconsejó muy largo, por ejemplo, 4 años. En vez de hacer 4 escrituras, hago una de 32.000 euros, de los cuales hoy aporto 8.000 y el resto queda aplazado a pagos anuales de 8.000 euros. Ojo, eso lo pacté previamente con la Diputación. Vamos, más que pactarlo, me aseguré que no iba a haber problemas con eso. Y desde luego la respuesta fue muy clara, muy buena exposición por parte del director de Hacienda con quien lo hablé. Es que si en el sistema, cuando el sistema permite deducción por compra de vivienda, que periódicamente aparece y desaparece de nuestras normas de impuestos, si la compra de vivienda permite deducirte por lo que pagas cada año, no te obliga a deducir todo el primer año, sino pagas cada año. Incluso, es más, que no se pagas al vendedor, se lo pagas a un banco. Si te permites, no hay obstáculo para entender aplicable exactamente lo mismo. Pero con Hacienda hemos tocado. Llegó el primero que pasó por allí, un abuelo que vivía en Bilbao, que aportó al patrimonio de esos nietos que vivían en Vitoria, cuyos padres se utilizaban estos sistemas sin problema, y se le ocurre preguntar y hacer una consulta y por escrito en la Diputación Vizcaína. No sé qué texto, porque ni siquiera consultó el texto, y le dijeron que no. Y la otra Diputación hermana, la de Vodka, otro caso, digo, que donde no había ningún problema. Lo mismo. La comisión que está estudiando, que he mencionado, la reforma, va a poner explícitamente que se reconozca esta posibilidad, que entiendo yo que jurídicamente no necesita ningún reconocimiento especial. Las obligaciones contraídas que se pagan a plazos es una cosa habitual en nuestro sistema jurídico. Sí. Bueno. Y se va a proponer que se reconozca. Luego Hacienda
Ya decidirá. Es que el que menos seguridad tenemos de que nos haga caso en lo que se le proponga. Esperemos. Bueno, te voy a hacer preguntas así muy cortas porque creo que tenemos bastantes. ¿Conviene hacer una sola aportación a final de año, a colación de la pregunta anterior? O sea, ¿una aportación al final de año o se pueden hacer varias? Se puede hacer varias. Yo las juntaría. Yo las juntaría Vale. acreditando en la escritura todas las aportaciones. O sea, si alguien que decide aportar ordena una transferencia mensual el día que cobra la nómina, una transferencia mensual a cuenta del Sí. sería excesivamente cruel mandarle a hacer una escritura cada mes. O sea, no tiene sentido. Siempre, Vale. siempre dentro del mismo ejercicio fiscal, porque no descuadra nada a Hacienda ni a tus obligaciones tributarias. Como los descuadres, las has fastidiado. Ahí es cuando hay problemas. Vale, fenomenal. Valías. ¿Los 4 años para poder disponer sigue vigente o lo puedo utilizar para pagar las facturas de mi hijo desde el primer año de las aportaciones? O sea, los 4 años de eso que has comentado tú antes. Pues no, con esta norma no. Por eso el patrimonio gasto, que significa que yo calculo que mi hijo cuesta a la familia 7.000 euros al año y puedo aportar 8.000 o 9.000, y aquí aporto 9.000, al día siguiente empiezo a pagar facturas, pues con la norma esta no. Hay que esperar al sexto año. Me parece que es el año presente, los 4 años siguientes. Al sexto año para empezar a pagar las facturas del hijo, salvo que los rendimientos que produzca, claro, hace falta un capital muy gordo para eso, ¿no? O sea, lo que los rendimientos permitan mantener el valor de lo aportado. Vale. Luego tenemos otra pregunta que vamos a dejar para el final porque viene muy bien de resumen. Carlos también nos pregunta, en el apartado de normas de administración de patrimonio protegido, según he entendido, se ha comentado que está prohibido que un curador sea administrador de un patrimonio protegido. ¿Es así? No, Me sorprende que un padre que antes era administrador de un patrimonio protegido a nombre de su hijo tenga que dejar de serlo cuando le no, concede no, la no, curatela representativa. ¿En qué ley se no, recoge esta prohibición? Muchas gracias. no, me he expresado mal o me he expresado demasiado rápido. Me parece que lo segundo. No pueden ser administradores los que por ley no pueden ser cobradores. Que tengan intereses contrapuestos son los hijos, los que se les excluya la curatela por la mala gestión de la curatela en general. Estos no pueden ser cobradores y tampoco pueden ser administradores de su patrimonio protegido. Los demás, por supuesto que pueden serlo. Lo que pasa es que como curadores se sujetan con el patrimonio personal a unas normas, entre ellas autorizaciones judiciales, por ejemplo, y como administradores para el patrimonio protegido se sujetan a otras, entre ellas que no necesitan autorización judicial, salvo que se haya dispuesto en las normas de constitución. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Las aportaciones al patrimonio protegido son consideradas para el receptor como rendimientos de trabajo, exentos hasta 25.200. Si se sobrepasa esta cantidad, estaría obligado a hacer la declaración del IRPF. Una vez que pase los 25.200, imagínate 26.000 o 27.000. Ahí ya no sé, ahí ya no sé. ¿Cuál es la cifra que te obliga a declarar? Aunque estés exento, no me atrevo a responderlo. Yo lo siento, pero no Vale, me no te atrevo a preocupes. responder. Pues de esta pregunta, que no se preocupe Pedro, que si la buscamos, la vemos luego internamente y le responderemos. Luego tenemos aquí otra pregunta que nos dice, no he escuchado nada respecto al artículo 5.2 de la Ley 41/2003, en el que se dice que no se considera a disposición los gastos para atender necesidades vitales. Además, el modelo 182 de obligado cumplimiento se distinguen entre disposiciones del patrimonio y gastos que no deben ser considerados como disposiciones. Sí. Lo último, disposiciones del patrimonio, habla cuando sale dinero del que se aportó.
valor se aportaron 50 y salen de esos 50 5, es una disposición, y otros gastos, los 50 o 500 han producido unos rendimientos de 20, me gasto los 20. Lo que le preocupa, tiene una preocupación enfermiza Hacienda desde el primer día, es que se conserve ahí el patrimonio bien cohesionado y, y que no se dediquen a gastarlo, ¿no? Y la primera pregunta era el artículo, el párrafo ese. La norma de 2003 decía que para disponer de los bienes hará falta autorización judicial, con unas excepciones. En el 2009 se introdujo este párrafo para decir que los gastos para la satisfacción de la disposición para la satisfacción de estas necesidades corrientes no se consideran como actos de disposición. O sea que no tenías que ir a pedir autorización judicial para pagar todos estos gastos corrientes, los gastos de las necesidades de la persona. Y de paso, tiene una intención oculta, bueno, no lo echa, pero no oculta, de decirle a la Hacienda que se lo gasto en las necesidades corrientes de una persona con discapacidad, que no le apliquen las sanciones por disponerlo antes de 4 años, a lo cual reaccionó corriendo Hacienda diciendo que era muy bonita la norma civil, pero la norma fiscal no le afectaba para nada, y por lo tanto que no se, a efectos fiscales no se podía disponer. La forma de decir que no se puede disponer es decir que, como dispongas, te obligo a devolver todo lo que te has deducido, más los intereses de demora y demás. ¿Me explico? Sí, yo creo que sí que está solucionada la duda, si no, que nos comente. Luego tenemos a Antonio que nos dice, entiende que una persona con una discapacidad psíquica superior al 33 puede constituir un patrimonio protegido él mismo, ser aportante a través de su pensión y a la vez ser beneficiario. Mm, Es que sí, sí. Lo que pasa es que las aportaciones que hace uno mismo a su patrimonio protegido no tienen deducción. No lo he comentado, Mm, ¿eh? No lo he comentado, pero es el toco. Que uno sea aportante tiene sentido cuando uno ah, prevé unas dificultades de administración futuras, normalmente no muy futuras, y ujú, quiere dejar organizado o todo o parte de su patrimonio, por ejemplo, unos negocios y consistentes en acciones de unas sociedades o participaciones de unas sociedades. La participación en el taller. No hace falta que sean grandes capitales. Entonces, yo quiero organizar esto de forma separada. Que luego me asistan en mi vida ordinaria, como sea, pero esto quiero organizarlo de forma separada, con un administrador en concreto, que puede ser una persona completamente ajena a la familia, ¿eh? Alguien que ya está en el negocio, y que con o unas normas concretas de administración. Y luego, si no me nombran un curador o se aplica la escritura pública de provisión de apoyos que yo haga para el resto de mi situación vital, pues bienvenido sea, pero esta parte de mi patrimonio la aporto, no me deduzco, pero establezco ya un destino que será para mis necesidades, puedo establecer el destino cuando me muera también, y una forma de administración en la que no entren, por ejemplo, mis hijos que no tienen ni idea del negocio al que yo me he dedicado toda mi vida. ujú, Y tiene más área un gestor que lleva 20 años trabajando conmigo, por ya, ejemplo. ujú. Tenía autoridad. Interés fiscal no tiene ninguno.
Vale, te voy a hacer una última pregunta y ahora resumen. Las preguntas que quedan por aquí las responderemos estos días, ¿vale? Es que si no se nos va a ir muchísimo el tiempo. Buenas tardes. Mi pregunta va en relación a los patrimonios ya constituidos. Tras la reforma de la Ley 821, ¿pueden seguir siendo los padres los administradores cuando el menor cumpla 18 años? Por otro lado, ¿deberán rendir cuentas al Ministerio Fiscal? Antes no era necesario. Gracias. Comienzo por último. Antes no es necesario porque hay una norma que dice que los administradores que no sean los padres, los progenitores del beneficiario, tenían que rendir cuentas y la reforma quitó este beneficio a los padres. Esto de padres de mayores de edad no le ha gustado nada a la reforma, ha suprimido la patria potestad prorrogada y de paso ha suprimido el beneficio. Esto ha causado bastante alarma, por lo menos aquí en Vitoria, y que mantengo contacto con bastantes escritores de patrimonios protegidos. Claro, de repente te llega una carta de fiscalía diciendo que te presentes en fiscalía con las cuentas de los 5 últimos años, a la gente pues le ha preocupado muchísimo. Bueno, es así y ya está. Administrador. El cargo de administrador es completamente dependiente del titular de medidas de apoyo. Hay que recordar que está vinculado a un destino, que puede ser una necesidad general o una necesidad concreta. Y aparece una condición para que alguien, un abuelo, por ejemplo, se anime a constituir un patrimonio protegido para su nieto. Yo voy a dejar a mi nieto que le constituyan un patrimonio protegido, o lo constituyo ya, o se lo dejo que se lo constituyan tras la herencia, pero el administrador no es su padre, que es un sinvergüenza rodmao, sino su tío, por ejemplo. Son figuras completamente separadas. O sea, yo soy administrador del patrimonio de mi hijo, cuento por 18 años y sigo siendo administrador del patrimonio de mi hijo. Con independencia de las medidas de apoyo que pueda necesitar mi hijo y de quién pueda ser el tutor. Pensamos en matrimonios divorciados. Yo tengo un patrimonio, pero lo último que quiero es que lo administre su padre, por ejemplo. Mucho el que el juez le nombre curador. Es así. Vale, pues nada, simplemente para finalizar, que había visto la pregunta por ahí, me parece que es una conclusión buena. Nos dicen que ¿qué es mejor, el patrimonio protegido o el contrato de alimentos? ¿Qué recomiendas? ¿Según qué? Son También. situaciones completamente distintas. Yo tengo en el contrato de alimentos, yo tengo unos bienes que quiero que sirvan o para que me mantengan a mí, que preveo que no voy a poder mantenerme yo con administrarlos, o quiero que sirvan para que mantengan a uno de mis hijos, pero que quiero que se mantengan en la familia. Es el caso, yo dejo la casa heredada de la familia a mi hijo el segundo, porque ya me ha dado nietos y acabará en mis nietos, pero a cambio quiero que mantenga a mi hijo el primero con discapacidad. Amarro que la casa siga en la línea familiar, pero que el que no necesita tenga una asistencia que yo voy a definir con detalle en el contrato. El patrimonio protegido ya se olvida un poco del destino de los bienes. Le interesa el valor y para aplicarlo directamente a esto. Las situaciones son completamente distintas. Uno ya cuando ya los años han avanzado y el otro se está utilizando mucho cuando los años están empezando, con padres con hijos pequeños.
Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por la exposición, por Vale, a la vosotros. creación de todas las dudas que también nos han servido para conocer más detalles y profundizar en este tema. Y nada, por nuestra parte, a gratitud inmensa y nada, esperamos verte las próximas. Vale, Seguiremos pidiéndote cosas, sabrás de nosotros en nada, si seguro. puedo, lo Pues haremos. muchísimas gracias, Manuel, y Vale, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido hoy y esperamos vale. que os haya ayudado y os sirva realmente luego pues, para conocer un poco más acerca de estas dos figuras. Y para cualquier cosa ya sabéis que tenéis Autismo España a vuestra disposición. Podéis escribirnos a derechos@autismo.org.es o también por vía telefónica y nos pondremos en contacto con vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengáis Muy buena tarde. muy Gracias, bien. Manuel. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Adiós.